Bien, ¿cómo están? Seguimos entonces el desarrollo de este curso. Antes de empezar, quiero poner énfasis en el hecho de que tanto los límites máximos previsibles como también los estudios de la calidad ambiental son elementos que nos van a ayudar a tomar decisiones, no lo olvidemos, ¿ya? Y obviamente los programas de inspección, y así como los límites máximos permisibles, como los estudios de impacto ambiental, como los programas de adecuación y los programas de cierre, son elementos que tienen un solo objetivo: el poder explotar los recursos naturales, sin que esta actividad de explotación de los recursos, dejen pues un daño irreparable en el ambiente. Ahora bien, vamos entonces ahora en este tema número 3 a hablar justamente de lo que hasta ahora no hemos hablado, ¿no? Y son los recursos naturales. Antonio Raimondi decía que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Obviamente todos sabemos que lo dijo por la cantidad de recursos naturales que nosotros tenemos. Si damos un vistazo a nuestro país, nosotros también estamos entendiendo que los recursos que tenemos no son también estrictamente naturales, son recursos que también están en el ser humano, en las personas. Nuestra cultura, nuestro atractivo turístico, el legado que hemos recibido de los primeros pobladores de las comunidades indígenas antiguas, ¿no? Son parte también de ese elemento que tiene que ser protegido, y que si lo vemos en su verdadera dimensión e integración, vamos a ver que el ambiente no solamente son recursos naturales, el tema ambiental no solamente es ecología, el tema ambiental es paisaje, el tema ambiental es cultura, el tema ambiental es folclore, ¿no? Y aunque ya parezca ya un ministro de cultura, en realidad esto es así. Si no, leamos la Ley General del Ambiente, ¿no? La que está actualmente vigente, y obviamente creo que la vamos a ver más adelante también en otro repaso, y nos vamos a dar cuenta, usted y yo, ¿no?, de que el tema ambiental es más que eso. Pero hablemos solamente ahora en este tema sobre los recursos naturales. Hay principios que deben regir la explotación de los recursos naturales, y uno de ellos es el principio de sostenibilidad. El principio de sostenibilidad o de desarrollo sostenible es un principio que está vinculado al tema ambiental inseparablemente, ¿no? Forma parte de esos principios grandes que están ahora llevando adelante el tema ambiental. Y bueno, siendo esto así, ¿no? Vamos a profundizarnos en el estudio de esto. Vamos a ver cuántas clases de recursos naturales hay. Bueno, ya, señor director, a veces la hago muy larga al inicio, ¿no? Vamos a empezar ahora de frente. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Dice allí lo siguiente: para el desarrollo del presente tema, debemos considerar que el hombre es el principal consumidor que pone a la tierra. ¿Está usted de acuerdo conmigo o no? Por supuesto que sí. Usted y yo somos los principales consumidores, ¿ah? Ni los animalitos consumen tanto como nosotros. Consumimos lo que la tierra produce y consumimos a la tierra misma, ¿no? Tanto que ya cuando hablamos de la raza humana, estamos hablando de una raza depredadora, de una raza que no ha medido, y que en el estudio de la historia, entre otras cosas, ¿no?, si algo podemos aprender de ella, es que el mayor depredador, ¿no?, desde que entró aquí la maldad, es el ser humano. Nosotros, renunciando, ¿no?, burlándonos de nuestra calidad de mayordomos de este mundo, ¿no?, hemos ido contra él, aprovechándonos, explotándolo, algo que en realidad se nos fue otorgado por Dios o por el universo, ya, si usted es ateo, si no cree en Dios, para nosotros administrarlo, ¿no?, y gestionarlo. Nos hemos aprovechado de él. Es como cuando en derecho nosotros recibimos a un curador, a un curado o a un tutor, a un menor, y nos aprovechamos de él, nos gastamos su dinero, hacemos todo, ¿no? Eso es una conducta pérfida, es una conducta que merece cárcel, ¿no? Y obviamente, ¿qué vamos a hacer con aquellos que depredan el medio ambiente? A pesar de que nosotros fungimos de haber alcanzado un alto grado de desarrollo, un alto grado de civilización, nos damos con la sorpresa de que el hecho de nuestra actitud depredadora sobre recursos naturales están dañando también nuestra propia existencia. Los recursos naturales, como los recursos mineros, hidrocarburos, pesqueros, forestales, tienen que ser eliminados de esa manera. Cuando hacemos un repaso de la historia, como hicimos en las primeras unidades del Perú, nos damos cuenta que la economía de nuestro país y la economía de muchos países han dependido en determinados momentos de sus recursos naturales. No tanto sociedad económica, porque nosotros exportamos lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Recursos naturales, ¿no?
la minería, los hidrocarburos, todos estos recursos, ¿no? Que en el pasado nos sostuvieron, por ejemplo el guano, por ejemplo la harina de pescado, por ejemplo el caucho y por supuesto la actividad minera de épocas inmemorables, ¿no? ¿Qué hemos hecho con el guano? ¿Qué hemos hecho con el caucho? ¿Qué ha pasado con esos recursos naturales? Los hemos depredado, ¿no? Ahora, no podemos sustraernos a esta dependencia de los recursos naturales. Por proteger el medio ambiente, no podemos decir, no se va a explotar los recursos naturales. Vivamos todos como en época Cromañón, ¿no? No, por supuesto que no. O Neandertal, no. En realidad, nosotros debemos y tenemos que explotar nuestros recursos naturales. Pero para eso entonces tenemos que establecer principios que deben ser inamovibles y que van a llevar adelante la política del Estado al momento de entregar en concesión estos recursos, y que también tiene que controlar la avidez depredadora del ser humano expresado en las empresas que van a explotar esos recursos naturales. Por eso el medio ambiente y el equilibrio de la naturaleza tienen que ser conservados cuando nosotros explotamos nuestros recursos. Tiene que haber supervivencia, ¿no?, de nosotros como consecuencia de estos principios. Si vamos a explotar recursos naturales, tiene que ser bajo el principio de sostenibilidad, es decir, consumir para nuestra generación sin dejar que la generación que venga se quede sin nada también. Es todo aquello, ¿no?, un concepto de recursos naturales. Ahí vemos a nuestra vicuñita, ¿ya? Dice, es todo aquello que la naturaleza brinda de manera espontánea, sin que tenga que ver la mano del hombre. Por ejemplo, son recursos naturales, la energía solar, el aire, el viento, que es otra cosa, el suelo, el mar, los bosques, la fauna, la flora, etcétera. Todo eso es recursos naturales. La tierra lo ofrece. Así fue creada y fue otorgada para nosotros, para el ser humano. La Ley General del Ambiente, 28.611, ha comprendido que los recursos naturales son esto. Para esta ley, todos los componentes de la naturaleza son recursos naturales y obviamente que sean susceptibles de ser aprovechados por el ser humano para satisfacer sus necesidades. También serán recursos naturales aquellos que tengan un valor actual o que tengan potencial en el mercado, ¿no?, según la ley disponga. Estos tres aspectos, o sea, que satisfaga necesidad, que tenga valor y que sea negociable en el mercado, serán las tres características de los recursos naturales. Miren, el artículo 85 de la ley dice lo siguiente respecto a los recursos naturales y respecto al rol del Estado. El numeral 85.1 señala: el Estado promueve la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a través de políticas, normas, instrumentos y acciones de desarrollo, así como mediante el otorgamiento de derechos conforme a los límites y principios expresados en la presente ley y en las demás leyes y en las normas reglamentarias aplicables. Este concepto a mí me encanta. La primera parte, la segunda un poquito que no nos deja nada claro, nos remite a la Constitución, ¿no?, donde se habla de derecho real, ¿no?, de recursos naturales, en fin, es otro tema. Pero aquí deja claramente de que deben ser desaprovechados sosteniblemente. Esta palabrita sostenible pues cambia todo. La sostenibilidad está vinculada justamente a que esta generación debe consumir para ella, pero debe dejar para la generación venidera. No se puede comer todo, no podemos ni para allá consumir todo, tenemos que dejarle algo para nuestros hijos, para nuestros nietos, nuestros bisnietos y nuestros yernos, ¿no? Para eso no debemos depredar ni terminar con el recurso natural ahora, sino que tenemos que guardarlo posteriormente. El 85.2 dice, por ejemplo, los recursos naturales son patrimonio de la nación. Solo por derecho otorgado de acuerdo a la ley y al debido procedimiento pueden aprovecharse los frutos o productos de los mismos, salvo las excepciones de ley. Claro, ya hemos dicho alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, no se puede dar recursos naturales de explotación dentro de un radio de kilómetros cerca de las fronteras. El Estado es competente para ejercer funciones legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales respecto a los recursos naturales. No tanto para explotarlos, ¿no?, aunque tenemos Petroperú por allí, tenemos Sedapal por allí. Sin embargo, hay lo que se llama pues la cláusula constitucional por la que el Estado no puede hacer actividades donde ya el sector privado lo ha realizado, ¿no? Pero sí tenemos nosotros que administrar justicia, sí tenemos que legislar y sí tenemos que ejecutar. 85.3.
El MINAN, ¿no? Allí dice la Autoridad Ambiental Nacional, o sea, el MINAN, en coordinación con las autoridades ambientales sectoriales y descentralizadas, ministerios, ¿no? Elabora y actualiza permanentemente el inventario de estos recursos naturales y de los servicios ambientales que están dependiendo de ello. Aquí le hemos hecho un cuadro a ustedes donde vamos a poder ver, ¿no?, un concepto más claro de los recursos naturales. Podemos ver que los recursos naturales se dividen en tres grandes grupos. Tenemos los recursos naturales renovables, tenemos los recursos naturales parcialmente renovables y tenemos los recursos naturales que no son renovables, ¿no? Los renovables son aquellos que día a día los tenemos. Por ejemplo, tenemos ahí la energía solar directa, los vientos, las mareas y los flujos de agua. Aunque algunos ya están diciendo que esto ya no es renovable, ¿no? Que muy pronto eso cambiará. Tenemos también el segundo grupo, que son los recursos naturales parcialmente renovables. Allí vemos el aire fresco y el agua fresca, parcialmente renovables también, porque van a depender mucho de lo que está ocurriendo en el mundo con esto del efecto invernadero, ¿no? Y todo este tema del descongelamiento, deshielamiento de los glaciares. Al producto de estos recursos también tenemos allí la tierra fértil, ¿no?, de estas chacritas, y las plantas y animales, porque forman parte de una biodiversidad que de hecho, pues, ¿no?, forman parte de nuestra existencia ambiental. Tenemos también los recursos no renovables, recursos naturales no renovables, donde están los minerales, que una vez que yo extraigo, ya no se va a producir más. No hay, el oro no tiene hijitos, ¿no? El cobre no da hijitos, no hay cobrecitos por ahí, no hay eso, ¿no? En cambio un león, un tigre, una planta, así dará semilla. Estos no lo van a dar. Los combustibles fósiles, ¿qué combustible hay? Eso no produce nada, son muertos, ¿no?, que a través del tiempo han sido cambiados a través de la fosilización. Cuando nosotros usamos gasolina, petróleo, ¿eso de dónde viene? Son la fosilización de carbono, es decir, de seres humanos o de animales que en el pasado han existido, ¿no?, y que están enterrados ahí en el fondo, ¿no?, y que obviamente ya uno sale y extrae eso y lo usa en tu carro, ¿no? Estos cuadros entonces nos ayudan a nosotros a entender cuáles son las clases de los recursos naturales. Ahora, ¿cómo aprovechamos esos recursos naturales? Bueno, en épocas anteriores era el Estado el que explotaba sus propios recursos naturales. Hoy en día, con el tema del neoliberalismo y la globalización y el capitalismo, entonces permitimos que algunas empresas del extranjero vengan, y de hecho todos los países lo están haciendo así, y exploten los recursos naturales con experiencia y con tecnología. Al otorgar estos derechos de aprovechamiento a particulares, entonces debemos tener presente las leyes exigentes, ¿no?, las leyes existentes. El tema de la privatización, el tema de las concesiones, etcétera, y que obviamente tienen que tener características intrínsecas a estos derechos de aprovechamiento sostenible. Nosotros debemos tener en cuenta que las leyes deben ser respetadas. El recurso debe ser usado de acuerdo al título que se otorgó. El cumplimiento de las obligaciones técnicas y legales al explotar el recurso también es obligatorio cumplimiento. Debe cumplirse los planes de manejo similares, los estudios de impacto, evaluaciones de impacto ambiental. Deben cumplirse también con estudiar los riesgos y cada recurso natural que esté establecido. Ahora, obviamente hay que cumplir con una retribución económica, con los pactos que hayamos firmado, con los contratos que hayamos firmado con esta persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que está explotando los recursos naturales. Y obviamente estos recursos naturales tienen que ser, como ya dije, aprovechados con el principio de sostenibilidad. Tiene que haber una gestión de los recursos naturales, tiene que planificarse, ordenarse, zonificarse, y aquí entra muy importante. Para estos temas de la zonificación es el instrumento de gestión denominado territorio, ¿no?, el plano, los planos de un territorio. Es muy importante eso. El inventario, la valorización de lo que podamos explotar o de lo que estemos explotando, la sistematización de la información que el CIA necesita también para ese tema, ¿no? Tiene que hacerse investigación científica, tiene que hacerse investigación tecnológica respecto a un determinado recurso natural. Y a todo eso tiene que obligarse el que quiere explotarlo. Y obviamente tiene que haber allí participación ciudadana. ¿Cuál es el rol del Estado dentro de este sistema de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales? ¿Cómo opera el Estado frente a aquellos que quieren explotar los recursos naturales? ¿Cómo opera el Estado frente a aquellos que quieren participar en esta aventura, ¿no?, proyectada de explotar los recursos naturales? Miren,
Aquí sí es un tema interesante que vamos a reflexionarlo. Hasta hace algún tiempo les dije, con la Constitución del 79 y antes, el Perú tenía la oportunidad de hacer y explotar sus recursos. Hoy en día la Constitución del 93 no permite necesariamente eso, sino que más bien empodera la probabilidad y la posibilidad de que el Estado sea más bien un Estado promotor de que el sector privado, ¿no?, haga este trabajo. Por eso la diapositiva dice lo siguiente: el Estado promueve y controla el aprovechamiento sostenible de las aguas continentales, ¿no?, a través de la gestión integrada del recurso hídrico, previniendo la afectación de su calidad ambiental, las condiciones naturales de su entorno, como parte de un ecosistema donde nosotros podemos encontrar, ¿no?, asignaciones en función de objetivos sociales, ambientales, económicos, y también el Estado promueve la inversión y la participación del sector privado en el aprovechamiento de los recursos naturales, pero en el aprovechamiento sostenible, hay que dejarlo así bien claro. Somos responsables, el Estado dice, de promover y regular el uso sostenible del recurso suelo. Por eso, cuando nosotros hemos entregado, ¿no?, a particulares, hemos creado supervisoras. Cuando se privatiza, tienes que crear organismos supervisores, controladores, como Ocinelmin para el tema de la energía, como por ejemplo CIPTEL para el tema de las telecomunicaciones, la SUNAS para el tema del agua, ¿no?, y obviamente otras instituciones que puedan colaborar con este fin. Cualquier actividad económica o de servicios debe evitar, dice, el uso de suelos con aptitud agrícola, según lo establezcan las normas correspondientes. En este sentido, dice, se deja claro que el Estado promueve y apoya el manejo sostenible de la fauna y flora silvestre y prioriza la protección de las especies, prioriza la protección del suelo, las variedades endémicas en nuestro peligro de extinción, que hay algunos animalitos, ¿no? Entonces siempre se va a empoderar esto, se debe empoderar esto. Hay que promover la conservación de la diversidad biológica. No solamente hay que proteger el tema ambiental, ¿no?, sino también el MINAN debe promover a través de las comisiones nacionales, a través del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, a través del CEIA, ¿no?, tiene que definitivamente promover a través de otros mecanismos alternativos. Si esto que no resultara, hay que promover, ¿no?, que las industrias y proyectos puedan acceder a los fondos creados al amparo del protocolo de Kioto, y que, bueno, si bien es cierto, se está queriendo cambiar ese protocolo ahora por las reuniones que ha habido en Varsovia este año, que va a haber en Lima el 2014 y París el 2015, ¿no?, pero se tiene que, esas referidas comisiones tienen que colaborar para que el desarrollo sostenible de nuestros recursos naturales sea pues una realidad. Pero nosotros debemos también trabajar en todo momento y en todos los foros donde se pida nuestra opinión, que nosotros debemos respetar, sí, los recursos naturales, pero respetando el derecho de las comunidades y sobre todo, y a no discutirlo, por supuesto, a no discutir, esto no se discutiría, ¿no?, el hecho de que debemos aplicar el principio de sostenibilidad, ¿no?, sostenibilidad en estos temas, el principio de sostenibilidad. Gracias por acompañarme en este tercer tema, donde hemos recordado nuestros recursos naturales, ¿no? Allá en el hogar de mis recuerdos, el Puquial, ¿dónde estará?